día inauguramos la primera conferencia, el primer ciclo de conferencias que irá desde hoy hasta el 30 de mayo. Entonces todos los jueves de marzo, todos los jueves de abril, todos los jueves de mayo vamos a tener conferencias, todas ellas dedicadas al núcleo central, que es el tema de democracia y movimiento social, ¿no? Alrededor de eso tenemos muchos colegas artistas, poetas, o sea, queremos cruzar toda la actividad cultural con los movimientos sociales que en estos momentos, con el movimiento social que en estos momentos nos llama mucho la atención, donde estamos directa o indirectamente comprometidos, ¿no? Y ha sido hoy día Sinesio López haya aceptado, ha trabajado mucho sobre el tema de democracia. Yo recuerdo hace muchos años que estaba haciendo sobre la investigación y sacó un libro horizonte, ¿no? Como un atlas. Sí, sacó como un atlas donde trabajase mucho democracia ahí, ¿no? Y el libro, creo que acá lo tengo el título, Democracia y Gobernabilidad, Actores, Instituciones y Condiciones, etc., ¿no? Entonces, yo creo que es interesante revisar eso, pero hoy día va a colaborar con la democracia en el sentido más amplio, más lato, más genérico, donde todos sabemos es que la democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo, ¿no? Entonces, Valles lo va a desmenuzar nuestro querido amigo. Silencio es profesor de la UNC, todavía sigue siendo, está vigente en la Universidad Católica, está vigente en la Universidad Nacional de San Marcos, es analista político, bueno, es sanmarquino 100%, pero también ha dado sus viajes por Europa, sobre todo por París. Consultor de organismos nacionales e internacionales, del PNUD, BID, UNICEF, Banco Mundial, y todos ellos a los que critican también. Ha formado parte de la presidencia del Consejo de Ministros, bueno, ha tenido muchas invitaciones a la Universidad de Maryland, es autor y coautor de varios libros dedicados a las ciencias sociales. Sin más que decir, no. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que tenemos que hacer un diálogo, más o menos, para ver qué tema discutimos, si nos interesa, ¿no? En todo caso, comenzaré con una introducción, ¿no? Lo primero que tenemos que constatar hoy en la situación que estamos viviendo es que el gobierno gritando, ¿no? O sea, ¿no? Muy dividida. O sea, la sociedad está por un lado y el gobierno está en el aire, sin ninguna vinculación con la sociedad. O sea, un gobierno que tiene 15% de aprobación, es un gobierno que no puede gobernar la sociedad, ¿no? Quiere decir que no tiene legitimidad. Puede tener legalidad y una legalidad muy discutible. Vamos a ver la diferencia. La legalidad, la señora Dina es presidenta porque era vicepresidenta de Castillo. Entonces el Castillo al caer fue un golpe fallido. En todo caso fue un discurso golpista y fallido, pero no un golpe fallido. Eso no podemos discutir que creen ¿no? Esa es una cosa que tenemos que esclarecer, ¿no es cierto? Bueno, pero ya, vamos. La caída de Castillo no le correspondía, ¿no?, sucederlo a la señora Díaz. En este sentido es constitucional. Pero es muy discutible, ¿no? ¿Por qué? Porque no asume el programa del presidente que cayó, ¿no es cierto? Sino que está gobernando con el programa de los que perdieron. Entonces, esa legalidad es muy discutible, ¿no es cierto? Y además, digamos, bueno, legitimidad no tiene, es decir, la aceptación de la gente. Para gobernar es necesario tener la aceptación de la gente, ¿no? Si no hay legitimidad, no se puede gobernar, ¿no? No hay quien te obedezca.
no hay quien te obedece. ¿Quién le obedece a la señora, no? O sea, ella está gobernando en realidad con el respaldo de los fusiles, con las Fuerzas Armadas, que son su protección, ¿no? Por eso es un gobierno autoritario. Esto no es una democracia. Como bien dicen los niños cuando cantan, dicen, esta democracia ya no es democracia, ¿cierto? Es eso. Están resumiendo diciendo, bueno, ¿qué democracia es esta? Digamos, que no es legitimidad, que no tiene legitimidad, y para poder gobernar tiene que respaldarse en las armas, ¿no? En las fuerzas armadas. O sea, pero ni, digamos, la legitimidad ni eso, digamos, porque las Fuerzas Armadas saben que no se puede gobernar, no hay legitimidad. Incluso ustedes saben que cuando una dictadura pierde apoyo, o sea, legitimidad, se va. Es lo que pasó con Pinochet, es lo que pasó con todas las dictaduras, ¿no? O sea, no se puede gobernar, todo se puede hacer con las armas menos sentarse sobre ellas, digamos, ¿no? O sea, no se puede gobernar con las armas, ¿no es cierto? No, las armas no. Fíjense ustedes, son 86.000 militares, ¿eh? 86.000 militares, son 130.000 policías, ¿ya? Ya, pónganle ustedes ya, no digo 1.000.000 de peruanos en Lima, ¿ya? Se acabó. ¿Saben bien? Porque el poder no es el arma. Ojo. El poder no es el arma. El arma nunca la van a usar para adentro, ¿no es cierto? Yo he visto a los puneños cómo los empujan a los militares a los cerros, ¿no es cierto? O sea, el poder no es el arma. El arma en todo caso es una capacidad de juego para afuera, pero para adentro no, ¿cierto? No hay ningún loquito, ¿no? Ahora, en estos tiempos, que dispare sobre una multitud. En 1905 sí había un loquito que se llamaba el zar de Rusia, que disparó sobre la masa de la plaza y mató a miles, ¿no? Hoy ¿no es cierto? No se puede. No se puede por una serie de razones, ¿no es cierto? Entonces, el poder no son las armas, ¿no? El poder es el número de ciudadanos organizados y movilizados. Ese es el poder. Si ustedes le ponen 1 millón de peruanos en Lima, se acabó la historia, ¿no es cierto? Cambió todo. Pasan por encima de los tanques, ¿ya? Eso es lo que quiero decirle con mucha franqueza. Hay una historia, ¿no? que no se produjo aquí, pero hace poco que produjo, no hace mucho tiempo, en Serbia. Milosevic, ¿no? Era un gobernante que postuló, perdió las elecciones, pero dijo yo me quedo cometiendo fraude. Entonces la Fuerza Armada le dijo, bueno, quédate, te protegemos. Vinieron 700.000 serbios, literalmente, ¿no? 700, una marcha. Y el ejército que estaba al frente, cuando lo estuvo al frente, ¿qué hizo? Es todo suyo, ¿no? Así es. Así es. Los militares no van a disparar, ¿no? Por eso el poder no es el arma, el poder es el número organizado de ciudadanos. Mientras miles de ciudadanos hay, ese es el poder. Esa es la tesis de una gran filósofa del siglo XX que se llama Hannah Arendt, ¿no? El poder es el número organizado, no es el arma, ¿no? No es el arma, es el número organizado de ciudadanos, ¿no? Ese es el poder. Mientras más números sean organizados, ¿no? Mientras más se movilicen, es más poder, ¿no es cierto? Y pueden pasar por encima de los tanques. Y los militares lo saben. Los militares lo saben, ¿no es cierto? Yo he sido profesor de varios militares, generales. El último comandante general del ejército fue mi alumno, ¿no? Entonces, bueno, era mi alumno en la Católica. Y entonces cuando se produjo el golpe, yo le digo, quiero conversar contigo para que me digas qué pasó, fíjate. Y entonces, bueno, pues no podíamos hablar en público. No hay periodistas, ¿cierto?
Entonces, bueno, entonces fue a mi casa a conversar, para decirme realmente que... Bueno, entonces por eso es que digo, titulares del poder, son los titulares de la democracia, ¿cierto? Entonces aquí, si el gobierno no se ancla en la sociedad, ¿no es cierto? No tiene vinculación con la sociedad, quiere decir que no tiene legitimidad y no puede gobernar. No puede gobernar. Entonces, no se puede gobernar sin los ciudadanos, menos contra los ciudadanos. No se puede gobernar contra los ciudadanos, que es lo que está pasando ahora, ¿no es cierto? Y tan es así que no solamente adentro hay descontento, sino de afuera, ¿no? Afuera. Le bajaba la mano, el dedo. Biden, eso es importantísimo, aunque a nosotros no nos gusta los gringos, ¿no? Pero ya, Biden le bajó el dedo. Ya, está condenada. No le queda otra, tiene que renunciar. O sea, tiene que adelantar elecciones, ¿cierto? Pero no solamente eso, toda América Latina está quedando aislada, en el mundo se va a quedar aislada, ¿cierto? Entonces, un gobierno que tampoco tiene respaldo internacional, no tiene legitimidad dentro, está condenado al fracaso, ¿no? Ahora todos se han ilusionado con que todo se acabó, ¿no es cierto? Todos se han ilusionado, ustedes han visto los columnistas, los periódicos, ¿no? Diciendo ya, la cosa se acabó, y no va a pasar nada en marzo. No va a pasar nada en marzo. Pues, se ha puesto calma la cosa. ¿No? Yo les voy a decir lo que pienso a la coyuntura y a la historia, ¿no? Hemos entrado a una coyuntura que en las ciencias sociales, en las ciencias políticas, se llama coyuntura crítica, ¿no? ¿Qué es una coyuntura crítica? ¿Sí? Conviene que la entendamos, porque en Perú hemos vivido pocas coyunturas críticas, o sea, 5 o 6, ¿va? En la historia peruana. La primera coyuntura crítica es de la independencia, ¿ya? La primera coyuntura crítica es la independencia, fue una coyuntura que duró 14 años, de 1810 a 1824. La segunda fue la guerra con Chile, fue 4 años. La tercera es la República Aristocrática, que duró 14 años, ¿no? La cuarta fue la Revolución Militar, de las 7 años. Y la última fue el terrorismo, de la hiperinflación brutal que hubo, no sé si lo recuerdan, y el golpe de Fujimori, ¿no es cierto? Eso duró 10 años. Ahora hemos entrado en una coyuntura de la época que hemos vivido ahora, de estos 30 últimos años. Hemos entrado a la crisis, a la coyuntura crítica del neoliberalismo. El liberalismo entró en crisis, ¿no? Entonces, a través de un acontecimiento, es una coyuntura crítica, vamos a ver la definición más o menos, ¿no? Coyuntura crítica es aquella coyuntura son los acontecimientos que pasan, ¿no es cierto? Una coyuntura es un acontecimiento que rompe un poco con la, ¿no? Que rompe y que adelante, ¿no? Y ese acontecimiento permite dos cosas. Primero, que lo que la ciencia social, disculpen los términos, pero vamos a ver, se llama estructuras de corta, de mediana, larga duración. O sea, son una especie de capas del tiempo así, ¿no? Desde ahora, la mediana duración, la larga duración, la independencia. Esas cosas salen a flote, aparecen en la superficie de la sociedad, están allí. Eso es lo que permite ese acontecimiento. O sea, la caída de Castillo, en los últimos de la Constitución, el desprecio a Castillo, ¿no? El desconocimiento, ¿no?, de los votos por Castillo, todo eso, ¿no? Y luego, digamos, todo el problema de tratar de... ¿Te acuerdas ustedes del fraude? ¿De quién querían desconocer el voto? Del mundo andino. O sea, no los tratan iguales. El voto no vale igual
para muchas de las gentes de la ultraderecha y para la élite limeña, el voto de todos los peruanos no es igual. ¿Por qué? Porque no somos iguales. No hay igualdad social, no digo igualdad económica, igualdad social. Igualdad social quiere decir que todos somos seres humanos, todos somos personas y nos debemos reconocer como tales y debemos tratarnos como tales. Y no hay privilegios ni discriminaciones, todos somos iguales. Esa es la igualdad fundamental, ¿no? Igualdad económica viene luego, ¿no es cierto? Viene luego. Y eso se ve por ingresos o por los activos de capital que se tengan, ¿no? O sea, pero no, la igualdad fundamental, la igualdad básica es esa. Nos tratemos como personas iguales. Y ese es el gran problema, ¿no es cierto? Todos los que están marchando, ¿no? Es un poco eso. Han visto en la caída de Castillo, digamos, y en el maltrato que se le dio a Castillo, cometió un montón de errores, ¿no es cierto? E incluso no aplicó el programa que tenía que aplicar, pero digamos no se sometió totalmente, no se sometió totalmente. Aceptó el Banco Central de Reserva, aceptó, digamos, darles el Banco Central de Reserva, aceptó mantener el modelo neoliberal, pero punto. No les dio todas las otras cosas que querían, ¿no? Entonces, a partir de ahí un maltrato enorme, todos los días, ignorante, inepto, ¿no? Maestro rural, o sea, con un desprecio enorme. Eso es sentido, eso ha sido sentido por todos, y lo sentimos todos, ¿cierto? Quiere decir que esas cosas que pasaban en el corto y mediano plazo, ¿no? Muestran que hay un desprecio, que no nos tratan como iguales, que no nos tratamos como iguales, que la élite no nos considera iguales, Ese es el problema, uno de los problemas de fondo, ¿no es cierto? Entonces la presidenta se pregunta, no sé lo que quieren, ¿qué piden? No sé, no están pidiendo agua, desagüe, luz, no están pidiendo eso, están pidiendo algo más importante que eso, ser considerados personas, ser seres humanos, no, porque lo que es una herencia colonial. Cuando los españoles, todo el mundo indígena pasa cosas, ¿verdad? Los sobreexplotan, los maltratan, los desconocen. Bueno, eso se lo entiende. La independencia no pudo romper con eso. Hubo 2 intentos revolucionarios serios después de 1810. La revolución de Huánuco, 1812, que fue una revolución de criollos, de indígenas y de indios, o más que todo era indios y de la parte de la selva, ¿no? Fue una revolución impresionante, ¿no? Radicalísima por el lado indígena, muy radical, porque era una reacción así violenta después de siglos de opresión, ¿no es cierto? Era una reacción entendible, lo que quiero decir, ¿no es cierto? O sea, la radicalidad de eso. No diferenciaron criollos, españoles, acabaron con todo, ¿no es cierto? Asesinaron a un montón, una radicalidad enorme. ¿Por qué? Porque era obviamente una reacción al ser tratados como cosas, ¿cierto? Es tremendo. Y la revolución del 14 también fue igual. 1814, una revolución de criollos, mestizos e indígenas. Esa fue una revolución también tremenda, ¿no es cierto? Todos lo vivieron hacia Puno, todo, desde el Cusco hasta Bolivia, llegó hasta el sur, fue enorme, impresionante, enorme. Pero también fue derrotada, ¿no es cierto? Fue derrotada por el ejército español y por que había acá, y por un delincuentes, yampones que mandó España, que acabó con ellos. Era la radicalidad era explicable también, ¿cierto? Entonces eso se perdió.
Por eso la independencia fue una independencia hecha por pueblos, en el cual hubo pelea, obviamente, hubo lucha. Los indios, el mundo indígena, trabajó con montoneras y guerrillas. Cuando San Martín viene, tiene el apoyo de guerrillas y montoneros. No es cierto que no participaron, participaron, enormemente. De manera que es una vieja historia, digamos, ¿no? Es una vieja historia que no se pudo resolver con la independencia. No nos trataron por igual. La independencia fue conquistada por 12% de criollos una vez que había sido derrotado el mundo indígena. Y entonces, todo el mundo indígena no fue tratado como igual. Todo el siglo XIX es un siglo de maltrato total. Y el siglo XX siguió igual. Con Velasco se resuelve algo el problema. Se elimina la servidumbre. Pero todavía queda ese maltrato, ¿no es cierto? Y ahora es evidente, es evidente. O sea, esa igualdad social que se viene buscando desde hace mucho tiempo no existe. Y esa es la base para qué. Para que haya igualdad política, para que haya democracia. Es la base sobre la cual pueden reclamar ser igual también económicamente, ¿no es cierto? O igualdad regional. Pero es básico la igualdad social. Que todos somos personas, tenemos que considerarnos como personas, somos iguales, no hay discriminaciones, no hay privilegios, eso es lo central, ¿no? Eso es lo que hicieron todas las revoluciones democráticas de Europa y debió ser la independencia aquí en 1810, 1824. Bueno, yo diría, eso, fíjense ustedes, no solo, eso que viene de atrás está saliendo ahora a flote en esta coyuntura. Entonces, todas esas estructuras, todas esas capas de la historia acumuladas salen hoy a la superficie de la sociedad y las vemos, ¿no es cierto? Las vemos, ahí están. Y vienen a nuestra memoria como experiencia o como... vienen a nuestra conciencia, digamos, o como experiencia o como memoria, ¿no es cierto? Entonces, todos han vivido de alguna manera la discriminación. Yo lo he vivido, miren, yo vengo de la Sierra Piurana, ¿no es cierto? Yo vengo de la Sierra Piurana. Ya, y no siente la discriminación, no la puedo ocultar, ¿no es cierto? Ya, no voy a contar toda mi historia personal, pero uno comienza a sentir claramente la discriminación y comienza, digamos, a reaccionar de alguna manera, ¿no? Cada uno reacciona a su modo, en su momento, ¿no? Pero hay circunstancias que no se puede reaccionar tampoco, ¿verdad? Bueno, entonces, esa discriminación es histórica, pero se ha vivido ahora. Y se vive en la superficie de la sociedad y en la conciencia de la gente. Y entonces todo eso lo lanza a la calle. ¿No? Que tengan la calle protestando no es una casualidad, ¿no es cierto? No es una casualidad. Y además ya llevo dos veces más, ¿no es cierto? Y va para más, no sé cuánto tiempo. No sé. Esto tiene, tenemos la coyuntura de ahora. ¿Quién puso la agenda política ahora? ¿Y cuál es la agenda política ahora? Renuncia de Dina. 2. Disolución del Congreso, elecciones adelantadas y consulta de Asamblea Constituyente, ¿no es cierto? Es la agenda que ha puesto la gente. Es la primera vez que los de abajo ponen la agenda. Generalmente las agendas vienen de arriba, ¿no es cierto? Habla el presidente y ya está en la agenda. Habla el ministro y ya está en la agenda. El diario dice cosas y ya está en la agenda. Habla el presidente de la CONFIEP, de los empresarios, y ya está en la agenda. En cambio, habla el de abajo, como si nada. En cambio, hoy todos los de abajo, en movimiento, han puesto la agenda. ¿Cuál es la agenda? Los 4 puntos que acabo de decir. Esa es la agenda. Esa es la agenda de la coyuntura. Y esa tiene que... Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno ahora? ¿Qué es lo que dice la derecha? ¿Cierto? Que está en el aire. ¿Qué es lo que dice? Ya está una cosa. Podemos durar, ¿cierto? Ya, algunos están diciendo, podemos durar hasta 2026. Están soñando. Están soñando. No va a ser así. No es. Lo digo no
no solamente por conocimiento de la coyuntura y por conocimiento sino de conocimiento de la historia. Son coyunturas críticas, son generalmente largas. No sé cuánto tiempo, pero esta coyuntura ahorita, de los 5 puntos, tiene que resolverse. Piensan que no. Pero yo creo que sí se va a resolver. Siempre y cuando, digamos, hay una movilización mayor en las regiones y en Lima, ¿cierto? En Lima estaba así, no se movilizaba, pero han entrado los conos. Eso es interesante, es lo interesante. Han entrado los conos. Un cachito de la juventud, ¿no es cierto? Por lo de San Marcos, pero todavía no van a entrar los jóvenes, ¿no es cierto? Pero sí han entrado los conos. Eso es importantísimo. Porque ¿quién no tiene relaciones de los conos con el campo? Todos tenemos relaciones. Y entonces han entrado los conos también. Y eso es ya mucho, ¿no? Eso es ya bastante decir. Miren ustedes las encuestas. Incluso sobre la pregunta, ¿quién dio el golpe de Estado? La mayoría dicen que la dio el Congreso, 51%. Solo Lima, no sé cuánto, 60% o un poquito más de 50%, dice que la dio Castillo. Pero el 35% de los limeños dicen que fue el Congreso. ¿No es cierto? O sea, Lima mismo ya va teniendo otra percepción. Y va cambiando en la medida que la presencia de ustedes en el movimiento crece. Entonces yo creo que un crecimiento mayor, no sé si este mes o el que viene, mayor, la pone a la señora presidenta en un desfiladero. O sea, hay coyunturas donde son muy complicadas y no te queda sino un desfiladero, ¿no? Como en la geografía, un desfiladero por el cual tienes que pasar, quieras o no. ¿No? Por ejemplo, cuando hay una hiperinflación, o sea, cuando hay con Alan García tenemos una hiperinflación de 7.500%. O sea, no te queda otra sino que un shock. No hay otra cosa. Puede ser de derecha, de centro, de izquierda, pero no te queda otro sino un shock. Puede ser lo más sereno, puede ser lo más violento, puede ser lo traumático, o puede ser lo socialdemócrata, como quieras. Pero tienes que pasar en el desfiladero del shock. Igual va a pasar ahora. Con una movilización mayor, yo creo que la única salida va a ser la renuncia a la ciudadanía. No queda otra. Porque los congresistas eso no se van, ¿no? Pero es más difícil, más complicado, ¿no es cierto? Es más complicado. Y entonces, pero sí, la renuncia de Dina Boluarte obliga necesariamente a un adelanto electoral en 6 meses por la Constitución. Aunque va a haber una pelea ahí enorme, porque ya está diciendo la gente de derecha que no, solamente es para elegir presidente, no para elegir congresista. No sé, eso no tiene sentido, ¿no? Bueno, pero para que vean ustedes cómo se están argumentando. Entonces, yo creo que la renuncia es el acontecimiento que va a resolver esa coyuntura. Ya. Y entonces, a partir de ahí vienen elecciones adelantadas y se va el Congreso, se acabó todo. ¿No? O sea, se resuelve. ¿Quién resuelve la coyuntura? Ustedes, el mundo movilizado. Así como planteó la agenda, resuelve la agenda. Esta agenda no lo va a resolver a Dina, no lo va a Boluarte, no lo va a hacer con Congreso, no lo va a resolver la Fuerza Armada. No. Lo va a resolver la gente. Mayor cantidad de gente lo obligan a renunciar a Dina Boluarte. ¿No es cierto? Y eso es lo que va a pasar. Y alguna vez, no sé, tarde o temprano, no sé si el próximo mes o el otro mes, no sé, pero así va a ser. Esta coyuntura, digamos, tiene alzas y bajas, pero siempre en ascenso, ¿no? En la tendencia en ascenso, con alzas y bajas. Así va. Entonces, ¿y cuánto va a durar? No sabemos. Es difícil decirlo, pero va a durar. Porque después de esta coyuntura de elecciones adelantadas vienen otras cosas. ¿Qué viene? Oye, informalidad. ¿Qué es la informalidad? No tenemos trabajo. Tenemos cachorritos. ¿No es cierto? En 1980, el 40% de los peruanos era informal.
en 1980. El 40% de los peruanos era informal. ¿Ya? Ahora, ¿cuántos son informales? 80%. 80%. Y en la zona de Puno, de todo el sur andino, llegan a 93% de informalidad. ¿Se cuenta? ¿Qué quiere decir informalidad? Que no hay empleo. Fíjense ustedes, cada año hay 300.000 personas que demandan empleo. Cada año. 300.000 personas demandan empleo. Y la economía formal que contrata y puede pagar un salario, da solamente empleo a 90.000. A 90.000. 210.000 se quedan fuera, informales. Tienen que ser vendedor ambulante, buscar cachuelitos, sobrevivir, ¿no? O sea, esa sociedad no es viable. No es viable. Las sociedades desarrolladas tienen el 95-90% de trabajo asalariado. Miren, Chile tiene 30% informales, nosotros 75, 80. Canadá tiene 5% informales. O sea, no podemos ser una sociedad informal. En el siglo XX éramos una sociedad de clases, cada uno tenía su sitio, eran obreros, ¿no? Campesinos, clases medias, más o menos, ¿no? Hoy la inmensa mayoría son informales. Ese problema tiene que resolver. Esa sociedad no es viable con informalidad. 1. 2. Desigualdad económica. La desigualdad económica es brutal. Con el neoliberalismo ha subido mucho la desigualdad en el mundo. Y en el Perú es uno de los más desiguales, como lo era Chile en su momento, y lo sigue siendo Brasil también. ¿No es cierto? Somos de los más desiguales. Entonces, económicamente, ¿no? Desigualdad económica. Por ingresos. Por ingresos. Y lo que hay que hacer, no se va a eliminar la desigualdad económica. En cambio, la desigualdad social sí tiene que eliminarse. La desigualdad social tiene que eliminarse, porque todos somos personas, todos somos seres humanos, ¿no es cierto? Todos tenemos que tratarnos como iguales. Pero la desigualdad económica es difícil liquidarla, es difícil eliminarla, se puede reducir, ¿no es cierto? Porque nadie puede vivir en la miseria, ¿no? Pero la desigualdad económica es difícil de eliminar, ¿no es cierto? De ingresos, por ejemplo, ¿no? Bueno. Y luego la desigualdad regional. Es impresionante. La desigualdad regional es brutalmente diferente. Brutalmente diferente. O sea, si uno mira los mapas, ¿no? Por ejemplo, a ver, hay en la Universidad Católica hay un centro de estudios que se llama Centrum y hace lo que se llama Índice de Competitividad Regional. Bueno, en ese índice de competitividad regional considera varios ejes para medir un poco el desarrollo de las regiones, ¿no? Pero lo que mide el desarrollo precisamente es el eje económico, que considera básicamente los siguientes factores, ¿no? Primero, inversión per cápita. Inversión per cápita. Segundo, PBI per cápita. Tercero, empleo, ¿no? Y cuarto, me parece que es capacidad de exportar, ¿no? Entonces eso da el eje económico, lo que mide la economía. Bueno, ¿qué dice? Que solo Lima tiene un desarrollo medio-bajo. Solo Lima tiene medio-bajo, o sea, no siquiera ni medio, sino medio-bajo Lima. Todo el resto, a nivel de desarrollo económico, rojo, todo rojo. Todo. Todas las otras regiones. Está, no tengo el mapa, pero ustedes lo pueden ver. Eso es fácil de verlo. Entonces, ¿qué? Es una brutalidad. Aquí, como dijo Efraín González de Olarte, ¿no? Vicerrector ex vicerrector del Católico. Digo, hay una de las regiones, de los territorios, por esta desigualdad brutal en términos de regiones. Todo eso tiene que resolver. ¿Cuándo se creó eso o se incentivó con
El modelo neoliberal, ¿qué significa? Significa lo siguiente, básicamente. Concentrar toda la producción en la exportación, ¿no? Y en servicios. Y desindustrializar